Hola, muy buenas amigas, amigos. Bienvenidos al Club de la Vida. Hoy quiero comenzar mandando un fuerte abrazo a todas aquellas almas que en estos tiempos en los cuales estamos creando y haciendo historia se sienten un poco desorientadas. Espero que este abrazo lleno de amor os reconforte en este tiempo de cambio. Y lo que hoy vamos a compartir aquí os ayude a encontrar vuestro camino. Mi nombre es José Ignacio y soy el guía que os mostrará el camino que hoy vamos a transitar por el Club de la Vida. Como habéis visto todos, aquellos que nos seguís asiduamente, hemos decidido dar un paso hacia un tiempo de renovación, para ir poco a poco evolucionando y mejorando. Para ello, hemos tenido que empezar a dejar marchar algunos apartados del programa que ya habían cumplido con su función, como la música de Coldplay, la canción de Viva la Vida, que había acompañado al programa desde sus inicios en una pequeña radio del Valle Sagrado de los Incas en Cuzco, en el Perú, hace más o menos un año. Además, también, si os habéis dado cuenta, hemos renovado la cabecera del programa y poco a poco iremos incluyendo más novedades en los programas sucesivos. Pero estos cambios no han sido fáciles para el equipo del programa, pues en nuestro interior surgió un gran dilema. ¿Qué hacer cuando algo de nuestras vidas ha cumplido una función y ha llegado la hora de dejarlo marchar? Pero sentimos un gran apego hacia ello. ¿Lo seguimos reteniendo, aunque nos haga daño y nos impida avanzar y evolucionar? ¿O lo soltamos para que forme parte de nuestros recuerdos bonitos y damos un paso hacia lo nuevo, hacia lo desconocido, hacia nuevas aventuras? Nosotros, todo el equipo del programa, hemos decidido soltar y aventurarnos hacia lo nuevo, no sin antes agradecer, porque la verdad nos ha dado mucho lo que estamos dejando marchar, ¿de acuerdo? Y es importante, antes de dejar marchar, agradecer siempre, para que la despedida sea una buena despedida. Pero bueno, a este proceso de transición entre una parte de nuestras vidas pasadas y las nuevas experiencias que están por llegar, por descubrir, ya sea porque nosotros lo decidamos voluntariamente y conscientemente, o porque los avatares de la vida nos las impongan, como por ejemplo lo que está sucediendo en este tiempo de transformación que estamos viviendo en nuestras sociedades. Bueno, pues a este proceso, ¿no?, es lo que desde la psicología se ha llamado el duelo. Y hoy es un tema muy importante que tratar. Porque hoy en día todos, vosotros, yo, estamos viviendo de una manera masiva miles de duelos por la pérdida de familiares, de amigos, cambios en los estilos de vida, pérdidas de trabajo, etc. Motivados pues por un montón de procesos de transformación que estamos viviendo a nivel mundial. Por eso hoy nos acompaña nuestra amiga Julieta, que desde su experiencia como psicóloga y guía en los procesos de sanación del alma humana, conversaremos con ella para descubrir cómo superar de la mejor manera estos duelos, para vivir una vida más plena. Pero bueno, antes de marcharme, me gustaría deciros que en la pantallita, en la parte de abajo, saldrá nuestro correo electrónico, ¿de acuerdo? Que es la revolución empieza dentro de ti @gmail.com, y nos podéis escribir pues para mandarnos vuestras opiniones, decirnos qué temas os gustaría que tratásemos o lo que queráis, ¿de acuerdo? Bueno, comenzamos el Club de la Vida. Hola, muy buenas, Julieta. ¿Cómo ¿Qué estás? tal, José? Muy bien, muy bien. ¿Todo Muy bien? contenta de estar aquí otra vez.
Vale, Todo bien, todo bien. yo también me alegro mucho de tenerte aquí otra vez en el Club de la Vida. Pero bueno, Es vamos. fácil acostumbrarse, ¿eh? Sí, Yo encantada que puedo seguir aceptando tus invitaciones. bueno, esperemos que las buenas costumbres se mantengan. Eso es. ¿Verdad, verdad? Y que podamos seguir contando contigo. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy tranquila, contenta y bueno, sintiendo ahora los nuevos cambios, ¿no? Estamos ya en un proceso de desescalada, llamamos aquí. Entonces, bueno, poco a poco se van soltando digamos, pues esas certezas que habíamos puesto como horarios, como formas de comunicarnos y de movernos en la calle, y ahora van cambiando poco a poco. Entonces estamos en un proceso de readaptarnos, ¿no? Bueno, me alegro de que estés bien y bueno, también un poquito el programa de hoy va dedicado precisamente a cómo eh, podemos llevar a cabo estos cambios, pero para poder llevar a cabo estos cambios, primero tenemos que resolver los duelos que nos han generado todas estas situaciones. Así es. Y por eso es el programa de hoy, ver cómo podemos afrontar los duelos, no, no solo por la pérdida de amigos o de familiares, sino por todas las pérdidas que hemos tenido, estilos de vida, trabajos Así, y un sinfín de cosas que también entran dentro de los duelos. así mismo, José. Una gran tarea, ¿eh? Y muy importante. ¿No? Y que es muy importante para poder dejar atrás el pasado, que se vaya en paz, Mm. poder vivir este presente para tomar las mejores decisiones y ver hacia dónde nos llevan los cambios de una manera más positiva y tener una visión de futuro pues con mucha más esperanza, ¿no? Y con mucha más armonía y plenitud. As- Así es. Entonces, bueno, yo creo que para empezar y algo, yo creo que lo más importante de todo, Julieta, a mí me gustaría preguntarte, pues, para todas las personas que puedan tener todavía alguna duda, ¿qué es un duelo realmente? Bueno, José, cuando hablamos de duelo, generalmente nos conectamos principalmente con la pérdida, ¿no? Pero el duelo como tal es un proceso de adaptación, ¿no? Que surge de manera natural cada vez que tenemos una pérdida que es significativa para nuestras vidas. Entonces, vemos que no solo surge cuando ante la muerte de un ser querido, por ejemplo, que es con lo que lo vinculamos más rápidamente, sino también con todo aquello que cambia, porque es un proceso de adaptarnos al cambio, a una nueva realidad. Entonces, cada vez que algo se nos trastoca, se nos mueve en la vida, como por ejemplo cambiar de trabajo, cambiar de domicilio, cambiar de estado civil, eh, qué sé yo, moverte en situaciones más duras, como por ejemplo un exilio forzado, se da un cambio y hay una pérdida de algo que antes vivías de una manera y que ahora la vida te invita drásticamente a vivirlo de otra. Y el proceso de adaptarnos entre eso que había antes y que nos toca vivir ahora, ese proceso de adaptación, eso es el duelo. Entonces, es un proceso natural ante los cambios, ante las pérdidas, y que toma un tiempo, lógicamente, ¿no? Y que se tiene que vivir, que no. Es importantísimo vivirlo, es importantísimo vivirlo, porque si no nos quedamos atascados en una energía que ya no se corresponde con la realidad que estamos viviendo, ¿no? Es como si nos quedáramos o patinando en el pasado o luchando con una cosa que queremos conservar, pero que la realidad te está mostrando que ya no está, que ya no es como solía ser. Entonces es muy importante, es un proceso natural al que tenemos que darle un espacio, ¿no? Cuando no se lo damos,
Y cuando nos peleamos con la vida y con la realidad que se nos está mostrando, pues todo se nos trastorna, ¿no? Y por ejemplo tenemos territorios que decimos que son multiduelos, y eso quiere decir que cargan con muchos duelos, ¿no? Como por ejemplo guerras de las que no se habló, que no se sanaron, con cosas que quedaron pendientes, desastres naturales que dejaron dolores y pérdidas colectivas que no sanaron. Eso se va acumulando, ¿no? Y cada vez que se presenta un nuevo duelo, todo aquello que quedó ahí pendiente intenta nuevamente fluir, salir, ¿no? Entonces cada vez se hace un poco más pesado. Por eso es importante dar espacio, darnos el permiso para vivir el duelo cuando nos toca vivir un duelo. Entonces, por ejemplo, Julieta, algo que está sucediendo hoy en día con esta situación que estamos viviendo, ¿no? Que de una u otra manera ha transformado nuestras realidades, nuestro mundo, sí o sí. Pero Claro. hay muchas personas, ¿no?, que no quieren ver esto y quieren volver, ¿no?, a lo de antes. Esto es una manera de negar el duelo, ¿no? Claro. Así es. Son esas pequeñas trampas de las que hemos hablado en otros programas, ¿no? Fíjate cómo la sola frase es tan contradictoria. Yo he escuchado mucho aquí lo de volver a la nueva realidad. O sea, ya la frase está fatal en sí misma, ¿no? Es como hay una resistencia, José, porque lógicamente implica una tristeza y no nos gusta estar tristes, ¿no? Siempre hemos hecho como ese juicio de las emociones buenas y las malas, las negativas y las positivas. Y la tristeza es una más de las emociones que, así como el enfado, el enojo, nos conectan con la vida y que tienen una razón de ser y una función que cumplir. Entonces, qué importante es darnos ese permiso, ¿no? No querer evitar todo el tiempo la tristeza, porque la tristeza también nos ayuda en ese proceso de sanación. Entonces, reconocer que hemos perdido cosas, desde las más significativas hasta aquellas que pueden ser menos relevantes en nuestra vida, pero reconocerlo y vivir el duelo, ese proceso de adaptación, y hacer una despedida sana con eso que ya no está en nuestras vidas, es sumamente importante. Si lo hiciéramos, nos ahorraríamos muchísimos trastornos físicos, pero también dificultades en las relaciones interpersonales, y por supuesto estaríamos más contentos con la vida, ¿no? Comprendiendo que todo es un permanente cambio. Y esto de los duelos, ¿cómo es? ¿Hay que curarlos? ¿Hay que olvidarlos? Esto como, cuéntanos, Julieta, un poquito. Bueno, yo he tenido gente que me dicen, que me han hecho la expresión así, ¿no? Es que yo necesito curarme este duelo. No es una enfermedad, es un proceso natural, ¿no? Tampoco se trata de olvidar lo que sucedió, que es como la otra mirada que se hace, ¿no? Sanar algo no significa olvidarlo, sino que significa integrarlo. Es como reconocer que ahora, que teníamos algo que ahora ya no tenemos, ¿no? Y que queda un vacío, y que ese vacío forma parte de nuestra realidad ahora. Integrar eso, pasando por la tristeza y por todo lo que implica un proceso de adaptarnos, es importante. Entonces, hablamos en terapia, por ejemplo, de procesar el duelo, de cumplir con ciertas tareas que implican el reconocer ese vacío y hacerlo parte de la vida, ¿no? Hasta que en algún momento, cuando ya hayamos transitado lo suficiente por la tristeza, por el enojo, por diversas emociones que nos surgen en un proceso de duelo, cuando hayamos transitado todo eso, ya vamos a poder como reconciliarnos con ese cambio, con esa alteración brusca de lo que solíamos tener bajo control y que era parte normal de nuestra vida y que ahora ya no está, ¿no? Como te decía, eso puede ser un trabajo, puede ser
la presencia de un ser querido, puede ser una relación que ya terminó su proceso, su presencia, cualquier cosa, ¿no? La pérdida de una mascota, por ejemplo. Hay diferentes cosas a las que les damos distintas tonalidades, distintos significados. Entonces, integrar ese vacío, ese cambio, esa transformación que la vida nos ha presentado a nuestra vida, eso es procesar el duelo, ¿no? Entonces no se trata como una enfermedad de curarla, de acabar con él, no. Y por eso tenemos que tener paciencia, porque así como somos seres únicos, pues los procesos que ocurren dentro nuestro también son únicos. Entonces hay personas a las que les toma más tiempo que a otras, ¿no? A veces, bueno, tenemos la mala costumbre de compararnos, ¿no? Y muchas veces de juzgar. Mira, tal persona anda como si nada y apenas hace un año murió tal pariente, ¿no? Bueno, pero es que cada persona lo procesa de manera diferente y tiene una estructura de personalidad y una experiencia que le hace procesar las cosas de manera distinta. Entonces, esto es importante tenerlo claro, principalmente para no meternos prisa, ¿no? Porque como te digo, hay la tendencia a no querer estar triste. Y hay mucho miedo de lo que yo he visto en los procesos terapéuticos que he acompañado, es que hay mucho miedo de quedarse estancados en una depresión, por ejemplo. Un duelo no es una depresión, es un tránsito por un momento de tristeza. Pero no necesariamente nos vamos a quedar estancados ahí si sabemos procesar, si hablamos del tema, si buscamos apoyo, si le damos espacio a eso en nuestra vida. O sea que de una otra manera cada persona pues tiene su tiempo, ¿no? De afrontar su duelo. Claro. Pero lo importante también es Así darse cuenta de que igual que no tenemos que tener prisa, tampoco lo tenemos que esconder en nuestro interior. O taparnos los ojos ante esto, ¿no? Esto es importante. Esto es importante y tampoco negarnos el permiso a lo demás. Cuando te digo que lo importante es integrar ese vacío y que el procesar el duelo nos permite llegar a un punto en el que además de integrar ese vacío y reconocer esa pérdida, podemos disfrutar de todo lo demás que tenemos, ¿ya? Entonces, hay personas que en ese proceso, por ejemplo, sienten que no tienen permiso de reír, o que no tienen permiso de salir a dar un paseo, o de encontrarse con amigos y disfrutar, porque hay como un mandato de que tenemos que estar tristes, ¿no? Entonces, esto es importante saberlo, escucharnos y sentir qué es lo que necesitamos, ¿no? Para sobrellevar este momento. Respetando ese sentir es como mejor vamos a ayudar a que ese proceso fluya de manera natural. Y también saber que no todos los días son iguales, que cuando estamos en este proceso hay días que despertamos y estamos muy bien y estamos contentos. Y hay otros días en que de pronto volvemos a sentir esa tristeza profunda, ¿no? O que hay eventos que nos pueden como nuevamente jalar hacia esa tristeza, ese dolor. Por ejemplo, fechas importantes que nos vinculen a esa pérdida o lugares, ¿no? Por ejemplo, pasar por donde solía ser tu centro de trabajo, el trabajo que perdiste y que te gustaba, ¿no? O volver a esa ciudad de la que tuviste que irte sin haberlo elegido, ¿no? Son cosas que pueden mover, pero no significan ni que no estés sanando la pérdida, ni que te quedes ahí estancado. Es parte del proceso natural de vivir, ¿vale? Como cuando nos encontramos y nos alegramos de vernos, y luego nos despedimos y bueno, pero sabemos que en algún otro momento nos vamos a encontrar, ¿no? O no, pero nos llevamos como en el corazón y eso es lo que creo que tenemos que guardarnos en este momento que estamos viviendo, esa confianza de que al final pues todo lo que has vivido está en tu corazón, está en tu ser. Bueno, sí. Y que no hay una pérdida
Ujú. Mira, yo hay algo, hace muchos años, yo me acuerdo cuando perdí a mi padre, ¿no? Me acuerdo que en ese momento de duelo, a las pocas semanas, pues bueno, yo necesitaba salir y gritar, necesitaba sacar todo lo que llevaba dentro, ¿no? Y una noche, me acuerdo que me fui a una discoteca y estuve toda la noche bailando. Y conocí a una persona y me preguntó, y estuvimos hablando, ¿no? Y se quedó sorprendida cuando le conté que mi padre, pues hacía pocas semanas, ¿no? Acaba de morir. Me decía, ¿qué hacía yo en una discoteca? Pues bueno, en ese Ya, momento no pude responderle porque la verdad que no era el momento, ¿no? Ahora sí que tengo la conciencia de qué es lo que hacía, ¿no? Estaba dejando salir mis sentimientos de una manera especial, la mía. Y yo creo que esto es lo importante para exacto. todo el mundo, ¿no? Que a la hora de afrontar un duelo sea libre de Así es. cómo debe de afrontarlo, que no se deje llevar por los dogmas, por las viejas ideas de otros, y que sea libre para poder sacarlo como él considere necesario, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. Eso es vital, José. Y en este momento, en las circunstancias en las que estamos viviendo, esto es clave. ¿Sabes por qué? Porque una de las tareas que nos toca cuando afrontamos la pérdida de un ser querido, en este caso, es el acoger la dificultad que se nos presenta de procesar ese duelo, de iniciar el proceso del duelo. Hemos hablado en otros programas de lo duro que es, ¿no? No poder acompañar a un familiar enfermo en el hospital y de no poder hacer un ritual, un funeral como hemos asumido como sociedad que hay que hacer. Entonces, de pronto esos son como mandatos que vamos integrando, ¿no? Hay que hacer pues una reunión, una vela, decimos en Nicaragua, o hay que hacer determinados rituales que según la cultura se hacen para despedir a una persona que ha muerto. En estas circunstancias no se está logrando hacer eso y eso agrega sufrimiento a la persona porque se siente en el fondo como que si no estás cumpliendo con ese mandato social y esto agrega dolor. Entonces, qué importante es saber que nuestro dolor es nuestro dolor y que en estas circunstancias pues vamos a vivirlo y vamos a procesarlo como podemos, porque es que la dificultad no la vamos a poder hacer desaparecer nosotros, está ahí. Entonces, en vez de agregarnos dolor, tratar de, como decías vos, de encontrar esa forma especial, bonita, de acoger lo que está sucediendo y de vivirlo según sentimos y necesitamos, ¿no? Cada quien con lo suyo. Hay quienes se reúnen a cantar, hay quienes simplemente guardan silencio, ¿no? Cada persona tiene una historia que es sagrada y hay que respetar las formas en que honra esa historia, ¿no? Lo importante es honrarla, de la manera que sea, pero honrarla. Exacto, Y, así es, y los así duelos, es. Julieta, los podemos identificar en fases, más o menos para que la gente lo pueda comprender, pueda entender un poquito cómo es ¿no? el camino del duelo. Sí, 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 sí. Bueno, teóricamente se han establecido algunas etapas, algunas fases. Hay algunos teóricos que plantean 5, otros que plantean 7. Al final, como te digo, cada quien hace su propio proceso. No es que todas las personas cumplan esas etapas, ni en ese orden. Pero bueno, las mencionamos y las comentamos para como una generalidad, ¿no? Que pueda ayudar a alguien a identificar por qué siente lo que siente, ¿no? Entonces, generalmente los teóricos hablan de que la primera reacción ante una pérdida es la negación, ¿no? Es como, no me lo creo, esto no puede estar pasando, ¿no? Que en Nicaragua hay una expresión muy común que es como, no, me parece mentira, ¿no? Es como esa negación, es que no puede ser, ¿no? Y cuando
la realidad nos confronta a un punto de que ya no tenemos como escapatoria, surge el enojo, ¿no? Entonces necesitamos pelearnos con alguien, con la realidad. Y puede ser que nos peleemos con Dios, con los médicos, con los familiares, por algún lugar, en alguna relación, va a salir ese enojo, ¿ya? Porque es muy pesado de afrontar. Y vamos a pelearnos con alguien. ¿Te suena, verdad? Claro. Por diferentes motivos, ¿de acuerdo? La gente está enrabietada y lo vemos, ¿no? Cómo se pelean por todo ahora. Entonces me imagino Claro. que esto, pues bueno, es motivo por el duelo que está pasando a nivel, vamos a decir, de sociedad, ¿no? Y están en Claro, esta fase. por supuesto. Así es que estamos viviendo un duelo, ¿no? Todos a nivel global estamos en un proceso de duelo. Entonces, buscar responsables de con quienes pelearnos por lo que estamos sintiendo y no nos gusta es una reacción que está ahí, ¿no? Una reacción natural que en realidad viene de esa parte más niño, ¿no? Más infantil que es puramente emocional, ¿no? Luego, cuando se atraviesa esta etapa, eh, aparece también lo que es la negociación. Es como una especie, intentamos a nivel mental de decir, bueno, dale pues, acepto, pero no. O voy a intentar hacer una especie de intercambio. Yo prometo que voy a ser mejor persona, pero por favor que esto no sea verdad, o que esto no dure mucho, ¿no? O que me vuelvan a llamar de mi trabajo, que lo reconsideren. Entonces, buscamos formas de negociar. Muchas veces esto tiene un tinte más o menos marcado de pensamiento mágico, ¿no? Como de niños intentamos resolver, esconder, tapar una cosa que es evidente. Pues de adultos también nos pasa algo similar cuando estamos en esta etapa del duelo. Como intentamos negociar con algo que ya está, que no vamos a poder cambiar, pero que a nivel de fantasía y de búsqueda en ese dolor, pues lo intentamos, ¿no? Luego aparece lo que es la tristeza profunda, ya como tal, y un momento también de cierto agotamiento, porque hemos pasado por otras etapas que nos dejan un poco agotados. Entonces es una tristeza muy profunda donde de verdad no tenemos ganas de hacer nada. Cuesta mucho empezar cada día porque se vuelve pesado, ¿no? Es como sentimos que parte de la vida se nos fue. Y, y es el momento, digamos, como más duro por la falta de energía, por esa tristeza, ¿no? Aquí hay disminución del apetito, dificultad para dormir, o sea, todas estas emociones también tienen una manifestación física y conductual. Entonces también lo vamos viendo y ahí encontramos que hay gente alrededor que quiere muchas veces forzarnos, pero hay que animarse, pero incluso hay cosas que pueden ser como crueles, ¿no? Ante la pérdida de un ser querido, por ejemplo, yo recuerdo cuando murió mi mamá, me decían, pero es que a tu mamá no le gustaría verte llorando, no tenés por qué llorar, no llores, ¿no? Entonces, de pronto los mensajes sociales que recibimos van totalmente en contra de lo que es un proceso natural,
que necesitamos vivir tal cual aparece para poder realmente integrar, ¿no? ese vacío que ha quedado. Entonces, vivir la tristeza profunda también es importante. Eso quiere decir que si hay un día que sentimos que no tenemos energía para salir de la cama y podemos respetárnoslo, pues hay que hacerlo. Ya nos repondremos, pero necesitamos transitar por esa tristeza. Y finalmente, pues aparece la aceptación, que ya es como integrarlo, ¿no? Y empezar a reconocer en el día a día que esa persona o eso que antes formaba parte de nuestra vida, pues ya no está, ¿no? En el medio de estas etapas, te he nombrado las 5 básicas. Hay teóricos que hablan también de un momento de confusión, donde no terminamos de integrar y de saber qué es lo que pasa, y mezclamos recuerdos con cosas presentes, ¿no? Y hay un estado ahí como muy, muy alterado y muy confuso de lo que está sucediendo, ¿no? Y también incluyen otra etapa que tiene que ver con el dolor y la culpa, que es como donde viene el recuerdo vivo de los asuntos pendientes, ¿no? Y si yo le hubiera dicho, y si yo hubiera hecho, y si cuando me pidió esto yo hubiera respondido así. Entonces empezamos a revisar todo aquello que nos hace eco de culpa, ¿no? Y de que pudimos haberlo hecho mejor, ¿no? Entonces estas son como las otras 2 etapas que muchas veces los teóricos incluyen pues entre los procesos. Como te he dicho, no necesitamos vivirlas todas, no toda la gente las vive igual, no en ese orden. Hay personas que viven primero la tristeza y luego de pronto hay una negación. Eso depende pues, de cada persona y de las experiencias previas que ha vivido, ¿no? En estos procesos de despedirse y de cambiar. Hombre, lo importante es ir viviendo las etapas que tenga que vivir. El orden da igual, lo importante es vivirlas, irlas Claro. pasándolas, sanándolas, ¿no? Aprendiendo también de ellas. Y bueno, hombre, yo no sé los teóricos. Yo te puedo decir porque hubo una época de mi vida en la que la muerte vivió alrededor mío y me tocó pues vivir muchos duelos de amigos, de familiares, pero no solo eso, también de pérdidas, de estilos de vida, de diferentes cosas que hubo en mi vida, ¿no? Que se fueron. Y la verdad es que pasé pues por muchas de estas fases. El orden sí que era un poquito distinto en cada una de ellas. Pero lo importante es lo que digo, ¿no? Es el tener el atrevimiento de verlas, ¿no? Exacto. De no tener miedo Exacto. al dolor, a la tristeza, ¿no? Y algo muy importante que yo creo que en nuestras sociedades, sobre todo las que venimos pues de esta, vamos a decir, cultura judio-cristiana, ¿de acuerdo? Pues nos han educado como que si soltamos eso, ese dolor, esa tristeza, vamos a perder ese recuerdo. Y mucha gente se aferra a esto, ¿no? Y no suelta, Sí. por miedo a perder ese recuerdo de ese ser querido o esas cosas buenas de su pasado, de amigos, de otras cosas, ¿no? Hay mucho, ¿no? Entonces yo hay algo que desde mi experiencia es todo lo contrario. Cuando te atreves a soltar el dolor, la tristeza, la culpa, la rabia, aparece el verdadero amor y aparece la verdadera conexión con ese recuerdo, con ese alma de esas personas queridas, con esos recuerdos de esos amigos maravillosos o esos buenos recuerdos de esas otras vidas, ¿no? Y puedes aprender. Claro. Y puedes seguir hacia adelante en tu vida, ¿no?
Esto yo creo que es muy Esto importante. es bien importante. Claro, claro. Hay mucho miedo. Miedo a la pérdida de la memoria, del recuerdo, ¿no? El, en los primeros momentos hay mucho recuerdo físico también, ¿no? Cuando es una persona muy cercana, la voz, el olor, el tacto de esa persona, los gestos, y hay mucho miedo a olvidar todo eso, ¿no? Pero es que yo creo que eso, José, recordaba ahorita que te escuchaba, recordaba talleres que hemos hecho juntos y pensé, mira, tenemos que hacer un programa sobre el amor. Porque claro, los duelos se nos hacen mucho más complicados por la forma en que nos han enseñado sobre el amor. O porque más bien nos enseñan fatal o no nos enseñan nada sobre el amor. Nos enseñan cómo se debe vivir el dolor, o sea, cómo reaccionar cuando te peleas o sea, te enseñan más de las cosas que son como más superficiales y a veces negativas, ¿no? Pero nos enseñan fatal sobre el amor. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? El cómo vivimos el amor y los vínculos con la gente y con todo, con la vida, ¿no? Que nos hace tan difícil vivirlo desde la libertad, ¿no? Y que esa libertad implica justo la presencia o la ausencia. Bueno, pues mira, Entonces, eh, tendremos que ir por ahí algún día. no acabas de marcar un punto importante de cara al futuro. Además, yo creo que para debatir sobre el amor tenemos un buen equipo, porque tú los conoces. Tenemos ahí varias personas que podríamos Sí, crear sí, un sí. buen debate sobre el amor y creo que lo haremos en el futuro. Y es verdad, eh, no confrontamos los duelos ni nada. Cuidado, no solo los duelos, sino otras ¿No? experiencias de la vida desde el amor. Casi siempre lo hacemos, pues bueno, como nos educaron, desde el miedo, desde el dolor, desde diferentes Desde el energías apego. que no son las más adecuadas, Exacto. ¿no? Y es Así es. importante cambiar, hacer este cambio, ¿no? Porque yo Bueno, pues hay lo algo. dejamos anotado, ¿eh? Sí. No, y aparte es importante hacerlo, ¿sabes por qué? Porque, mira, a mí en mi experiencia, hasta que yo comprendí esto, pasó un tiempo, ¿no? Pero tarde o temprano, si quieres superarlo, tienes que hacer este cambio. Entonces, ahora ya sabiéndolo, ya habiéndolo vivido, pues creo que hay que compartirlo con la gente, ¿no? El enseñarles, el compartir, ¿no? Este cambio, decir, oye, no vivamos esto desde esta otra parte, desde, por ejemplo, los apegos, Así es. y vivámoslos desde el amor, desde Así el desapego, porque no hay pérdida, es todo lo contrario, es ganancia, ¿no? Y eso es lo importante. así es. Pero bueno, Es el de abrirte a nuevas posibilidades, siempre. Es como abrir nuevos caminos, nuevas oportunidades. Y sí, toca invertir esfuerzos, energías en ese proceso, ¿no? De adaptarnos, pero también de crear, ¿no? Son invitaciones a crear otras formas de vivir. Y eso tiene una riqueza incalculable. sí, ¿qué es lo que nos pasa ahora, no? Es el hecho de tenemos que, bueno, que vivir este duelo por el viejo estilo de vida, pero a la vez tenemos que empezar a crear una nueva forma de vivir. Esperemos. Así es. Esperemos que sí. Esperemos que sí y Pero que... antes de eso, pues tenemos que seguir dándole espacio, primero a reconocer, José, porque yo creo que, a ver, no estoy muy segura de que nos estemos dando cuenta de verdad de lo que hemos perdido o de lo que todavía estamos perdiendo, ¿no? Entonces, estamos apenas empezando el proceso de reconocer y empezar a elaborar esos duelos que son muchos, ¿no? En una misma situación global, estamos viviendo muchos al mismo tiempo. Hombre, yo creo que todavía Y es un proceso largo.
Lleva. Sí, sí. Yo creo que todavía no se han reconocido gran parte de los duelos, ¿no? O todavía, pues bueno, estamos en esa fase de negación. Sí, Y bueno, sí, sí, todavía buscando cómo anclarnos, digamos, a lo que solía ser, ¿no? Esto de las frases que escuchamos más, ¿no? El volver a la normalidad, ¿no? O el volver a lo que antes teníamos, a lo que era, a la rutina, ¿ya? Pero es que tenemos una gran posibilidad de crear nuevas rutinas y nuevas formas. Lo que vos decías y lo que hablamos en el programa anterior, es que justamente todo esto se presenta como una oportunidad, ¿no? Para hacerlo. Ojalá lo podamos tomar así. y bueno, y aunque al principio hemos hablado un poquito de esto, según pues bueno, las experiencias de las personas, hay más o menos una estimación, ¿no? De un tiempo o de lo prudente, de lo que sería lo prudente, ¿no? A la duración de un duelo. Claro, claro. A ver, lo mismo, ¿no? Cada persona tiene su propio ritmo, pero más o menos se estima que puede tomar un año aproximadamente, un poco más, un poco menos. Pero esto también depende, uno, de cómo se vive la pérdida, del espacio que nos damos, ¿no? Para abrazar esa pérdida y también reconocer que hay cosas que pueden complicar un duelo, ¿no? Por ejemplo, cuando, como ahora está pasando, ¿eh? Cuando se trata de la pérdida de un ser querido, por ejemplo, no poder ver el cuerpo, lo hace un poco más complicado o bastante más complicado. Porque en ese proceso y en esa fantasía que nos hacemos para que viene el apego, ¿no? De retener a esa persona, muchas veces no logramos enganchar con la realidad. Entonces es como que no vimos el cuerpo, todavía albergamos la esperanza de que no sea cierto. Y nos quedamos como encapsulados en esa fase de negación. Y yo he visto casos que llevan ya años en un proceso de negación de un duelo, ¿no? En América Latina, lo sabes bien, con las historias de guerras que tenemos, por ejemplo, y tanta gente desaparecida, de la que nunca se supo más, no se encontraron cuerpos ni nada, hay duelos suspendidos ahí, son duelos que se quedan en pausa. Y por ejemplo, en mi tierra han pasado 40 años y hay gente que todavía está en ese duelo, ¿no? Desde la última guerra. Pero también como desastres naturales. Eh, Otra cosa que no ayuda y que al menos aquí no, sinceramente no lo he visto, pero en Latinoamérica hay una tendencia como a querer proteger a la gente del dolor. Entonces, al menos en Nicaragua, se ofrecen así con una amabilidad importante, se ofrecen sedantes, calmantes a los familiares cuando han perdido un ser querido para tranquilizarlos y evitar, ¿no? El dolor. Yo esto nunca lo recomiendo porque es otra forma de ponerle pausa. Si no vivís con tus cinco sentidos y sufrís ese dolor y esa sensación de que te arrancan algo de aquí del pecho, como lo describe la gente, como lo hemos vivido nosotros, esa sensación hay que vivirla. Y cuando una persona es sedada, ¿no? Disminuye su capacidad de estar en contacto con la realidad. Y ese es el primer tropiezo para procesar ese duelo. O bueno, hay personas que también lo evaden haciéndose cargo de todo, ¿no? Los trámites con la funeraria, hay que, bueno, en mi país hay la tradición de que se ofrece café, comida a la gente que llega a acompañarte, a la comunidad que te da contención en un momento de duelo. Entonces, una forma de evadirse de la realidad es hacerse cargo de todo, ¿no? Ocuparnos. Lo que nos pasa también en el día a día con el trabajo, ¿no? Buscamos
hacer cosas para no darnos cuenta de lo que estamos sintiendo. Entonces, esas cosas lo hacen más complicado y pueden hacer que un duelo tarde muchísimo más que un año, ¿no? Como te digo, depende de cómo se afronta, ¿no? De cómo estamos dispuestos a vivir ese momento. Bueno, yo conozco gente que, pues, que llevan con duelos 20 años. Así Y es. no está claro que no es fácil solventarlo, ¿no? Vivirlo, porque... Pero lo que acabas de decir me recuerda mucho a mi experiencia, ¿no? Yo me acuerdo que la noche que yo me enteré de la muerte de mi papá, se acercó un familiar con toda su buena voluntad, ¿no? Y yo estaba pues llorando, sacándolo todo, ¿no? Y lo primero que hizo Ya. fue meterme una pastilla en la boca, no sé ni lo que sería, y automáticamente Ya. esa tristeza que estaba saliendo, esas lágrimas, se secaron, se cerró. Se bloquea. Y yo tengo conciencia de que eso me dañó. Sé que no culpabilizo no, a mi familiar porque lo hizo con buena voluntad, pero sé que eso fue una problemática, ¿no? Y yo creo que esto es muy Claro. importante hoy en día porque estos duelos que estamos viviendo por la situación actual, hay tanta gente que, cuidado, que no lo necesita y se está medicando. Porque, cuidado, otra cosa son las personas Sí. que tienen que medicarse porque tienen X enfermedad de cualquier tipo, de índole psiquiátrico, de otros, ¿no? Pues eso es otra cosa muy diferente. Pero ¿cuánta gente que no Así tiene es. nada de esto y encima se está medicando, automedicando, que no sé qué es peor, ¿no? Sí. Y está Sí, frenando sí. estos duelos internos, cuando es algo que tarde o temprano tienes que vivirlo. O sea, Sí, va a estar ahí. Lo retrases, lo que querrás retrasarlo, pero va a estar ahí esperándote en algún momento. claro, ¿no? Y yo he escuchado pues a amigos, amigas, ¿no? Cuando hablas con ellos, cuando haces pues videollamadas, que te hablan de esto, ¿no? De estos momentos de tristeza, de frustración, de rabia, de tal. Y bueno, es el momento que hay que vivir. Estamos viviendo un duelo porque estamos dejando Exacto. atrás algo. No, no, pero yo esto no puedo vivirlo. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Lo que tú has dicho, ¿no? Tengo que ocupar. Tengo que mantenerme ocupado Claro, claro. para no estar sintiendo, sobre todo sintiendo y pensando Sí, en esto otro. Y sí, precisamente sí, para no es enterarnos. Ahora, dime. creo que es más fácil, José. Es duro lo que voy a decir, pero a ver, es más fácil empezar un proceso de duelo cuando el golpe es tan fuerte como la pérdida de un ser querido, por ejemplo, o cuando es un desastre natural, una cosa así muy, muy traumática y muy fuerte, que cuando son esas pequeñas cosas, ¿no? Que están en el día a día y que pueden ser, decimos, menos significativas en esa escala, ¿no? Creo que es más difícil reconocerlo y corremos el riesgo de que esos duelos, aunque sean menores en esa escala, pues se nos queden también suspendidos, ¿no? Por eso creo que es importante el ejercicio de reconocer en este momento qué estamos perdiendo o qué hemos perdido. Hombre, es importante el reconocer las cosas que hemos perdido, pero cuidado, que también al perderlas, que a mí eso es algo que me ayuda mucho, ¿no? Siempre que a día de hoy no me doy cuenta que algo se ha ido de mi vida o he perdido, como cada uno quiera, ¿no? Decirlo, también me di cuenta que ha quedado un espacio de vacío, de libertad, para construir, para generar algo nuevo, ¿no? Y creo que tener Claro, este punto, ¿no? Es decir, claro, utilizar la palabra pérdida creo que no sería la más adecuada, porque la propia palabra ya nos, claro,
nos lleva, ¿no? Nos Nos condiciona. condiciona, ¿no? Hemos perdido. No, hay algo que ha salido de la vida, que se ha movido, porque tiene que seguir su propio camino, sea el que sea. Pero a la vez que sale algo, se va colocando otra cosa en nuestra vida, algo nuevo, que podemos darle forma, algo maravilloso. Pero si estamos atentos a ello, Claro, si estamos tapándolo con, ¿no? con ocupaciones, con drogas, con lo que sea, exacto, pues no estaremos atentos exacto, a la oportunidad que es. claro. También yo siento que es importante reconocer que esto que has dicho es más fácil verlo, digamos, en asuntos como más externos, por ejemplo, el trabajo, la rutina, eh, pero hay cosas que están más hacia adentro y que también implican un cambio brusco, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que yo reconozco que se ha perdido es la libertad para salir de casa, por ejemplo. O la espontaneidad con la que te moves en la calle y en espacios colectivos. Y eso es bien difícil, José. Yo me doy cuenta ahora, bueno, hablaban, no sé si has escuchado, has leído sobre, están hablando del síndrome de la cabaña, gente que ahora no quiere salir de casa, ¿no? Un poco esto que hablamos al inicio, ese proceso de adaptación. Primero sufrimos el tener que estar confinado, ahora tener que salir a la calle y empezar nuevamente a hacer vida afuera también nos cuesta, ¿no? Esa resistencia al cambio. Pero pensaba yo que bueno, que algo hay de fondo que es pesadito, es importante. Y es que hay un miedo. Ahora, ¿cómo nos comportamos? Si hay tanta restricción que, que está justificada en términos de prevenir más contagios, sí, pero te resta espontaneidad. Entonces, yo he escuchado gente decir, es que para salir y tener que ir cuidándome de qué toco, de cómo toco, de no acercarme, es como muy, muy limitante, ¿no? Y eso es parte del vacío, ¿no? Que hay en este momento. Algo que solía ser tan natural y tan espontáneo, pues ahora ha cambiado. Entonces, ¿cómo nos adaptamos a eso? Y es un llamado a la creatividad, como vos decías, ¿no? ¿Qué formas podemos inventar para mostrar nuestra afectividad sin que eso implique ponernos en riesgo o poner en riesgo a la otra persona? Entonces son como vacíos más complejos, ¿viste? Hombre, pues sí, son unos vacíos ya generados, como tú has dicho, por un miedo, por una cultura de miedo que nos están pues introduciendo poco a poco. El otro día hablaba con nuestro amigo Aris, el abuelo, ¿no? Y Abuelo. el abuelo. Y hablábamos de esto, ¿no? Porque, bueno, él me hablaba de su situación en Nicaragua, de cómo estaba afrontando, pues, todo esto, ¿no? Y hablábamos precisamente porque a mí me pasa igual. Yo no tengo miedo. Lo que sí tengo es respeto y responsabilidad, ¿no? Está claro de que creo que Claro. cuando tú vas cambiando ciertas esencias en tu interior, vas sacando el miedo, ¿no? Esa fuerza. Cuidado, porque el miedo en su esencia no es malo. El problema es cuando se apodera de nosotros, ¿no? Entonces, cuando sacamos esa esencia de miedo, que le quitamos la fuerza, pero aprendemos a respetar, a ser responsables, ¿no? Con la vida, con nosotros, con los demás y con todo lo que sucede, como ahora mismo el tema de la pandemia, pues creo que poco a poco vas encontrando esa creatividad o esas ideas nuevas para ir adaptándote a todos los cambios que están viniendo ahora, ¿no? Y hacerlo de una manera más positiva, Sí, ¿de acuerdo? Cuidado,
Así es. aceptar los cambios, no conformarse. También quiero hacer este pequeño que es importante, ¿no? Es que es una presencia activa en la vida. No es como quedarte como espectador pasivo de lo que va cambiando, ¿no? Es tomar nuestro lugar y participar activamente de la vida. Yo creo que eso es clave, ¿no? Y también escuchar, saber cómo yo siempre invito a tratar de escudriñar un poco de dónde sale eso que nos sale, ¿no? El miedo puede tener un montón de, muchas fibras, ¿no? Muchas tonalidades. Entonces, es valioso empezar a explorar, a ver qué tonalidad tiene este miedo. ¿Es miedo a fallar? ¿Es miedo a pasar vergüenza? ¿Es miedo a enfermarme? ¿Es miedo a que me llamen la atención? ¿A que me pongan una multa? ¿De dónde me sale el miedo? Porque eso nos va a dar información también de dónde nos ubicamos en la vida, ¿no? Y cuáles son los vínculos que establecemos. Pero bueno, también como explorar un poquito más todo eso que sentimos como vacío ahora, todo eso que cambió. Que como te digo, yo siento que tiene cosas como un poco más complejas, ¿no? Planes, sueños, proyectos, que ahora definitivamente tenemos que darle otro giro, reinventar cosas, porque igual lo que teníamos pensado hacer ya en esta nueva realidad que se está despertando, que se está construyendo, vemos que ya no cabe. Y de eso también hay que despedirnos. Hay que hacer un proceso de duelo con esos proyectos, con esos sueños, ¿no? Con la situación económica, que igual para muchos era muy cómoda, muy fluida y ahora va a tener muchas limitaciones, ¿no? Entonces, todos esos cambios nos van a implicar un proceso de despedirnos de cómo era antes y de cómo ahora hay que llenar ese vacío o hay que integrar ese vacío. Sí, bueno, hay que despedirse de las viejas visiones de la vida, ¿no? Porque al final, por ejemplo, en lo económico, has dicho una palabra, ¿no? Hay mucha gente que, por ejemplo, donde tú estás viviendo ahora, en España, ¿no? Está viviéndolo, o en Europa, ¿no? En los países más, vamos a decir, entre comillas, ¿no? Más ricos, pues están viviendo mucho ese miedo a la crisis económica. Y es verdad, hay un duelo ahí que tienen que sanarlo porque está claro que la situación que había antes, a la que hay ahora y a la que va a haber dentro de unos meses va a ser completamente distinta. Claro. Pero claro, ese cambio, esa transformación es interior, porque al final, yo el otro día reflexionaba, al final, por ejemplo, la abundancia no se trata de tener 50 millones de dólares, o tener 40 casas, o tener una. ¿No? La abundancia es una esencia que vive dentro de nosotros, que es como queremos vivir la vida. Tú puedes sentir la mayor abundancia del mundo y simplemente, como ahora yo sostengo mi mano, tener un palito en la mano y no tener nada más, y sentir que eres el hombre más afortunado y más abundante de la vida. Es una forma de vivir, es una forma de sentir. Y yo creo que esto es lo que tenemos, muchos de estos conceptos o muchas de estas ideas son las que están muriendo realmente, las viejas ideas, como era el viejo mundo. Y tenemos que hacer esta transición, ¿no? Pero sí, este duelo, está claro que a muchas personas, y cuidado, y puede ser que a nosotros también, yo no me voy a sacar, no me voy a salir de, ¿no? de ahí, pues nos cueste ir adaptándonos a estas nuevas circunstancias, ir dejando atrás lo viejo, pero cuidado, tenemos un mundo, todo el futuro por delante para seguir creando. Claro, a ver, todo cambio cuando surge, ¿no? Una situación que te presenta un vacío,
porque creo que me encanta la forma en que lo describiste, o sea, algo se movió y lo que te queda es vacío, creo que de manera natural nos va a dar vértigo, o sea, te da cierto, ¡ah! ¿Y ahora? Pero qué importante retomar eso de lo que hablábamos en otros programas, o sea, recobrar la confianza, la conexión con la vida, con la tierra, con nuestro propio fluir, con lo que sentimos, ¿no? Entonces, creo que independientemente de cuál sea el significado y las características de ese vacío que ahora se nos presenta, qué importante acordarnos de que podemos confiar en la vida, que si nos conectamos con la vida, tendremos lo que necesitamos y vamos a estar bien. Y eso significa desde transitar la tristeza con toda la libertad, sabiendo de que estamos siendo cuidados por la vida, ¿no? Creo que esto es clave para afrontar cualquier cambio, ¿no? Y como salir un poco de esa sensación de vértigo, ¿no? de pérdida de control. Cuando lo que se nos presenta es vacío, lo primero que nos da es ese susto porque ya no podemos controlar eso que solía estar en nuestra vida, ¿no? Y ahora, ¿qué hago con esto que no es, que no está? Entonces creo que lo de recobrar esa conexión con nosotros mismos y con la vida es clave. Pues sí, además has dicho algo eso es amor. Has dicho algo muy importante, Julieta, porque durante mucho tiempo nos educaron en controlar, no en controlar la vida, en ser los controladores de nuestras vidas, de tenerlo todo al milímetro, y era en lo que es, vamos a decir, esta sociedad global, ¿no? Pues en líneas generales, ¿no? Pues nos habían educado a todos, cada uno en su país con sus pequeñas diferencias, pero más o menos igual. En cambio ahora, la vida nos ha demostrado que no la podemos controlar. Ahora, pero sí que podemos conectarnos a ella, sí que podemos ser parte de ella y fluir con ella, vivir con ella. Entonces, esto es muy importante. Yo creo que para precisamente no sentir ese vértigo, ese temblor de piernas, ¿no? O esos miedos. Claro, claro. Esto que has dicho de fluir con la vida me hizo recordar, bueno, sabes que yo trabajé muchos años como docente en la universidad y muchas veces celebrábamos los cumpleaños en el aula de clase y hacíamos despedidas, intercambios, ya sabes. Y había una frase que siempre aparecía, siempre, entre amigos, entre compañeros de clase, y era: nunca cambie, nunca cambie, eres una bella persona, no cambie, mantente igual. Y yo siempre rompía, ¿eh? Y yo creo que mis estudiantes, los muchachos con quienes compartí, deben recordarlo, porque yo era muy necia. Yo decía, ¿pero por qué se desean eso? Al contrario, qué importante invitarnos a cambiar, a descubrir cada día qué hay de nuevo, qué cambió en nosotros, ¿no? Y eso es fluir con la vida, porque la vida no es estática, cambia en todo momento. Y si nosotros nos permitimos sentir y nos permitimos reconocer que estamos cambiando con la vida en ese proceso de vivir y fluir con ella, es mucho más fácil porque no nos resistimos. Es como más sencillo dejarte cuidar y dejarte, ¿no? Guiar. Es importante que hagamos eso y que escuchemos a la vida, porque yo tengo una cosa muy clara. La vida nos está hablando de una o de otra manera y nos está diciendo: hey, humanidad, cambiar, evolucionar, uniros a mí, no me matéis o no intentéis controlarme. Y nos lo está diciendo de una manera, bueno, que está siendo un poco dura para mucha gente, pero cuidado, si no escuchamos, vendrá un llamado más fuerte. Así hasta que escuchemos, o una de dos, o hasta que desaparezcamos como especie.
Tenemos, entonces, Así es. yo apelo, ¿no?, a la conciencia de las personas, a que escuchen a la vida lo que nos está diciendo, pero no por un sentimiento, no de amor puro o de no, sino es que es un sentimiento incluso hasta un poco egoísta, decir, oye, escuchemos, porque si no la vida nos va a dar duro. O sea, Es hasta un asunto práctico, José. claro, ¿no? Es que ya no es una cuestión de tener unos sentimientos o unos valores elevados, Sí. no, ya es practicidad, lógica, ¿vale? El hecho de escuchar a la vida y decir, oye, escuchémoslas, evolucionemos, cambiemos lo necesario para equilibrarnos, ¿no? No solo con la vida, sino entre nosotros mismos, ¿no? Dejemos de matarnos o dejemos de morir de hambre, dejar de morir de hambre a un montón de gente en el mundo, ¿no? O 100.000 cosas. Bueno, creo que estos duelos Y, que nos tocan vivir nos van a enseñar mucho. Eso espero. sí, sí. Yo también, José. Y solo quería como retomar esto de los cambios, ¿no? Que también es importante poder despedirnos de esas facetas nuestras que vamos dejando atrás. Porque como vamos cambiando, es importante despedirse y cerrar, ¿no? Así como lo más sano es que cuando terminas una relación de pareja con alguien, hagas una buena despedida, una sana despedida, y para que cada quien pueda seguir su camino, también con esas facetas nuestras que vamos dejando atrás en ese proceso de crecer, de transformarnos, qué importante soltarlas y despedirnos bien, porque si no siguen acechándonos ahí como fantasmas y muchas veces nos coquetean, ¿no? Como para volver a ese viejo estilo, a esa vieja forma. Y lo que nos va a permitir realmente aprovechar esta oportunidad, este llamado de la vida a transformarnos, es eso, permitirnos soltar esas cosas que antes fuimos, esas ideas que antes pensamos, ¿no? Ese sistema de creencias con el que antes funcionábamos, pues igual ya no nos sirve y tenemos que hacer el duelo y despedirnos y soltar. Bueno, ojalá que soltemos las viejas formas, dejamos partir aquellos que se han ido, ¿no? Guardemos la memoria en nuestro corazón con amor y demos unos pasos hacia una nueva vida, Julieta. Es lo que Y nos queda. honrémosles viviendo, José. Creo que lo mejor que podemos hacer por nuestros seres queridos que ya no están, que se han movido a otro plano, creo que lo mejor que podemos hacer para honrar su memoria es vivir y disfrutar de vivir, ¿no? Y seguir nuestro camino siendo felices con cada paso que damos. Creo que es una manera muy linda porque es como compartir o a continuar ese hilo de alegría y de amor que nos unía, ¿no? Sí, es importante dar ese paso, ¿no? El honrarlos, honrar y vivir, no, cuidado, honrarlos viviendo, no sobreviviendo, Exacto, ¿no? exacto, Viviendo, exacto. que es diferente. Bueno, Así. Julieta, ha llegado nuestro momento de despedirnos por hoy. No sé si quieres, pues, hacer algún pequeño aporte, ¿no? Antes de despedirnos. Quizás solamente como una pincelada, qué cosas pueden ayudarnos ante las pérdidas en este momento. Por ejemplo, los rituales son importantes, José. Muchas veces, si no tenemos la posibilidad de despedirnos de un ser querido, escribir es una forma de dar cabida, ¿no?, a ese vacío. Pero también con otra serie de pérdidas que hemos mencionado, o visitar algún lugar significativo y ofrecer, ¿no?, un objeto o algo simbólico para despedir algo que se está yendo de nuestra vida, algo que se está moviendo en nuestra vida, creo que es importante.
nuestro cerebro funciona con un lenguaje simbólico. Entonces los rituales por eso nos ayudan en los procesos de hacer duelo y los procesos de sanar, porque nos permiten hacer eso, ¿no? Vincular lo simbólico con lo concreto. Entonces creo que eso es como un tip, ¿no? Para que puede ayudarnos en estos momentos donde estamos aprendiendo a soltar tantas cosas. Bueno, es importante, la verdad, es que hacer esos rituales, y cuida, cuando hablamos de rituales, lo voy a dejar bien claro, no estamos hablando de rituales de magia, ni rituales... no, hablamos pues de hacer unas despedidas, para que lo entiendan un poquito con un lenguaje más sencillo, ¿no? Permitirnos despedirnos. Y hay muchas maneras, como ha dicho Julieta, hay muchas fórmulas, ¿no? Darnos el permiso. Y también pues permitir que a través de ese ritual, esa despedida, ese cierre, ¿no? Puedan salir de nuestro interior pues esas palabras, esos sentimientos que no se deben de quedar guardados ahí. Así es. No juzgar lo que sentimos, ¿no? Exacto. Dejarlo fluir. Bueno, Julieta, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo. Y bueno, ya tenemos en agenda un tema para un próximo programa. El amor. El amor. Es un tema que va a dar para mucho. Sí. Y bueno, pues desde aquí, desde el Club de la Vida, nos despedimos. Y muchas gracias. A ti, Julieta. Muchísimas gracias. Y también muchas gracias pues a toda la gente que nos está escuchando. Y bueno, hoy para despedirnos siempre me despido con una canción. Y yo creo que como hoy hemos cambiado pues un poquito la estética del programa, sobre todo el comienzo, hemos cambiado también, hemos evolucionado, ¿no? Estamos evolucionando, estamos cambiando. Y la canción que ha acompañado al Club de la Vida pues casi durante un año de vida, ¿no? Que es una canción de Coldplay, pues ya no va a estar, ¿no? Ya no va a ser la canción del Club de la Vida. Pero para despedirme de ella, y a modo de ritual, es la que voy a poner ahora. Muy bien. Para que esta etapa del club, que ha sido buena, ha sido maravillosa y hemos aprendido mucho, hemos crecido, pues se vaya e inicie pues una nueva época. Muy bien. O sea que, bueno, amigos, nos vemos. Un besito a todos. Y vamos allá con esta despedida. Va por todos vosotros, por todos los que nos habéis estado acompañando durante todo este tiempo.
sound.